¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Creciendo con Ara Rangel y nueva temporada. Me encanta de verdad el poder compartir con ustedes esta nueva imagen para todos y cada uno de los que nos han estado siguiendo a lo largo de este tiempo. Ya muchísimos capítulos en YouTube y varios de ellos de verdad con comentarios súper lindos de ustedes. Gracias de todo corazón. También en nuestras redes sociales, igualmente en el WhatsApp que nos han mandado mensajes donde nos proponen algunos temas para poder abordar. Y bueno, no por nada en esta tercera temporada estamos muy contentos de recibirlos de nueva cuenta aquí en su casa en Creciendo con Ara Rangel. Y en esta ocasión tengo un invitado súper importante. Me refiero, y muchos hemos escuchado hablar acerca de la educación Montessori. Es un director de una escuela que obviamente, bueno, lleva esta metodología, pero también está en combinación con las artes. Así es que vamos a ver qué es lo que nos platica Julio Fernández. Hoy tendremos en el programa al director académico de Casa Montessori and Arts Education, Julio Fernández, para hablarnos del sistema Montessori. ¿Tú has escuchado de este sistema educativo? Y sí, pongan mucha atención, papás, por favor, porque vamos a hablar acerca de la manera en la que, híjole, las artes y todo esto que conlleva el medio artístico puede ser algo fundamental en nuestros pequeñitos. Y quién mejor que Julio, que está aquí con nosotros, para platicar al respecto. Julio, bienvenido y gracias de verdad por aceptar la invitación. Muchas gracias y pues es un placer estar aquí platicando de este tema tan apasionante y esencial en la humanidad. Efectivamente. Oye, bueno, ¿tú qué consideras que sea importante en tomar en cuenta para que nuestros pequeñitos inicien con esta situación artística desde chiquitos? ¿Por qué crees que es importante? La naturaleza lo cree importante. Yo creo que Ok, todos sabemos que todos los niños son artistas. Cada niño, lo primero que hace yo son dibujos. Antes de letras, antes de números, antes de cualquier otra cosa, son cierto. dibujos. Entonces, no tenemos que valorarlo nosotros, sino observar en los niños lo que sucede. Y eso es la base Montessori. En creatividad, justamente se analiza esto. Nosotros los seres humanos somos seres creativos en el estudio científico de la creatividad. Sin lugar a dudas, somos la especie que marca, lo que nos marca como especie es, somos creativos. Y transformamos. ¿Qué es la creatividad? ¿Qué es el arte? El arte es transformar la naturaleza y humanizarla. Y somos, ¿por qué sucede y por qué no sucede? Ese es el problema. Entonces, Cierto. es importante porque es algo natural, pero entonces lo que hay que saber es cómo lograr que siga permaneciendo esa cualidad en todos. Esa afirmación me dejó, dijo, con los ojos cuadrados. Todos los niños son artistas. Al final del día, creemos de repente los papás que no tienen la habilidad, que no tienen el talento, que son buenos, pero para más el tema deportivo. Pero realmente tienes toda la razón. El que nosotros como papás también abramos los ojos en darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestros pequeños y no bloquearles esa creatividad forma parte de esa forma de educar. Mencionabas el sistema Montessori. Se ha hablado cosas súper positivas, pero también ha sido polémico el hecho de dejar libre. ¿Cómo va este método Montessori en cuanto a la educación artística? Cuéntame. Pues mira, la mayor obra de arte del ser humano es crearse a sí mismo. Hacer arte lo que implica es que tengas la seguridad y la satisfacción de proyectar a ti mismo hacia el mundo exterior y recrear lo que hay alrededor, ¿no? No conformarte. El ser humano no se conforma, no vive en un árbol, no vive en una cueva. Si se mete un árbol y si se mete una cueva, la va a modificar. Y esa modificación es arte. Y entonces el método Montessori lo que dice es justamente vamos a conservar las potencialidades y vamos a ayudar en el desarrollo natural. Ahora, cuando se llama libertad, ese es el problema. Se confunde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que un caballo es libre? ¿Que un perro puede ser libre? ¿Que un ave puede ser libre? Aun cuando esté en la naturaleza. Uy,
pues está en un espacio libre, pero pues también influye todo su entorno. Pero el caballo no puede dejar de ser caballo, no toma decisiones, no toma elecciones, es lo Claro. que es por el instinto. El perrito igual, todos. Entonces Sí, dices, sí, ok, sí. es un caballo en libertad, pero cuando nosotros hablamos de libertad es desde un punto de vista humano. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad de elegir. Y si tú Claro, no la tienes la decisión que capacidad de tomamos. elegir, exacto, tienes una opción o tienes otra opción y elijo. Si alguien se maneja con los instintos y con los impulsos, no está obrando libertad, está obrando instintos e impulsos. La Claro. libertad es saber elegir y poder elegir y autocontrolarse. Entonces, en Montessori lo que procuramos es que los niños aprendan a elegir. Entonces, en un sistema Montessori no es llega y haz lo que quieras, porque pues, ¿qué van a hacer? Sacarse el moco, jugar, sacar el... Claro. ¿Qué, qué van a hacer? Es más, los puedes hasta frustrar, ¿no? Es así como, dame qué hacer. No, Cierto. vienes a trabajar, es una escuela, somos humanos, ¿no? Tenemos ese orden ético y ese principio. Entonces, bueno, vienes a una escuela, aquí vienes a estudiar. Yo crecí en una escuela Montessori, te lo digo de primera persona y no como lo que pretendo, sino como yo crecí, como yo lo sentí. Y era así, yo sabía que estaba en una escuela, que había que seguir líneas sociales y en eso tenemos la libertad de elección del trabajo y de la capacidad de, por ejemplo, estar media hora o una hora o 2 horas trabajando en biología, si queremos, y en matemáticas y etcétera. Pero entonces, Ok. justamente no hay que confundir. La libertad, el manejo de la libertad es tal vez la capacidad más elevada del ser humano. Y el problema es cuando no creemos en esa libertad, les coartamos todo, les creamos un control absurdo. Es como cuando yo digo, nos convertimos en un Pepe Grillo. ¿Y qué pasa cuando el Cierto. Pepe Grillo se va? ¿Qué pasa Ya en no el cuento? tenemos, claro, pues ya no sabemos Conciencia hacia dónde movernos. y nos movemos y se comporta como animalito y entonces le crece orejas y cola y se convierte en un burro. Porque se Ujú. convierte en un animal porque no tiene conciencia, porque él no se sabe autorregular. Entonces es peligrosísimo Sí. convertirnos en la conciencia de los niños. Tenemos que crear su conciencia. Y esa creación de la conciencia es una obra de arte, porque creas tu personalidad, porque estás decidiendo y sabes, no me mandaron ser así, decidí ser así. Una obra de arte tiene que ver mucho, por ejemplo, con toda la corriente eh, psicológica del humanismo, que habla Ujú. acerca de que la felicidad se refiere a la realización. Un Cierto. ser humano va a ser feliz porque se siente realizado. Bueno, pues hay que enseñarles a realizarse. Y la primera realización es un dibujo. La primera realización es una pequeña escultura. La primera realización es una pirueta. La primera realización es controlar tu cuerpo y hacer lo que quieres. Ahora, Fíjate. Julio, con eso, Ujú. como padre de familia, hay veces que nos vamos al extremo de decirle, eres el mejor, tu dibujo está padrísimo, nadie lo ha hecho como tú y qué maravilla. O caer al otro extremo donde no inventes, esos son puros rayones, ¿qué tanto estás haciendo? Uy, ¿cómo llegar a ese punto medio? ¿Dónde poder nosotros definir algo que pueda ayudarle a nuestros hijos más allá de crearles frustración o un halago que pues tampoco es real? Ujú. Mira, ese es otro tema también Montessori que se trabaja mucho. Y por ejemplo, hay algunos que dicen, no se debe de ser ni siquiera halagar, pero ni criticar. Y no es cierto, María lo que siempre dijo es, observa lo positivo y observa lo negativo, y señala por lo positivo y señala lo negativo. Entonces debemos ser, obviamente, un poco objetivos, pero siempre rescatando una parte positiva, ¿no? Decir, mira qué buen esfuerzo, ¿no? O sea, se Claro. ve que estás, ¿no? El trazo está mejor, pero podrías mejorar esto, mira, ¿qué te parece? María Montessori en los círculos de creatividad, cuando lo estudié ¿no? en el doctorado, no está bien vista. Fíjate, es curioso. ¿Por qué? Porque María prohíbe el dibujo libre en Ok. sus primeras etapas.
¿Por qué? Porque ella dice, no los enfrentemos a la frustración. Un niño le dices, dibuja lo que quieras. Volvemos a lo mismo. ¿Qué quiero dibujar? Pues yo quiero dibujar, no sé, una nave de Star Wars. Ujú. O, no sé, lo que tú quieras, ¿no? No tienes la capacidad, no tienes la instrucción, no tienes la técnica, te vas a frustrar. Vas a intentar hacer una nave y te va a salir una cochinada, ¿no? Y entonces dices, no los sometas a esa frustración, llévalos de la mano. Lo primero que tenemos que hacer, como en todas las disciplinas artísticas, porque eso es muy importante, el arte es disciplina. Sí. Como cualquier disciplina artística, tenemos que tener primero bases. Y entonces eso, yo siempre defendí, obviamente, eso no limita la creatividad. Al contrario, sustenta la creatividad, porque de esa manera tenemos las herramientas para crear lo que realmente queremos crear. De eso se trata. ¿Cómo llevas justo ese acompañamiento, Julio? Tú con la escuela, la forma en la que llevas las artes también dentro de este sistema académico, ¿cómo va de la mano, ya dejando a un lado a los papás, sino más bien sabiendo cómo los profesores, los docentes van fomentando esa libertad creativa en los niños? Pues mira, en el caso particular del proyecto que tenemos ahorita, es muy bonito porque nos estamos uniendo dos esferas que normalmente están muy separadas, ¿no? Que es así como vas a tener el momento de artes y vas a tener el momento de academia. Dices, pues no tiene que ser necesariamente tan divisorio, ¿no? Claro. Las dos cosas se pueden compaginar. ¿De qué manera? Por ejemplo, en la parte académica, haciendo los trabajos con una visión artística, ¿no? Dibujando lo que se tiene que dibujar, escribiendo lo que se tiene que dibujar, teniendo una sensación estética. María Montessori decía, realmente lo que buscamos, por ejemplo, con todo el programa de geometría, que es amplísimo en Montessori, es crear un sentido estético geométrico. Fíjate. De tal Ok. manera que no sé si hemos visto muchos en TikTok, en eso, gente que llega con una pantalla y pretende meterla en una cajuela y dices, maestro, No va no a va a entrar. entrar, no va a entrar. Eso ya lo deberías de ver. Un niño Sí. Montessori lo ve luego, luego, y dice, ok, aquí sí cabe, aquí no cabe. ¿Por qué? Porque lo experimentó desde niño y ya tenía los materiales y los usó. Entonces, el sentido estético debe de darle un sentido de dignidad al trabajo que hace. Entonces, en el día a día, en los trabajos de biología, de geografía, incluso de matemáticas, etcétera, lo que se busca en Montessori es que se tenga un sentido estético y un sentido de orgullo de lo que haces. Yo sigo Ujú. guardando mis cuadernos de primaria de Montessori porque me sigo sintiendo orgulloso de ello. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque dices, ok, si yo me siento orgulloso de lo que hago fuera, me siento orgulloso de lo que soy por dentro. Y cuando aprendes a que el mundo lo puedes modificar según lo que tú quieres, no Ujú. tienes límites y logras lo que quieres. Por eso hay gente tan creativa en Montessori, ¿no? Estamos hablando Sí. de un Steve Jobs, ¿no? Estamos hablando de los creadores de Google, estamos hablando del creador de Amazon, estamos hablando de la vanguardia, que claro, se puede decir, hablar mucho de lo bueno y lo malo que tienen esto, pero no podemos negar que fueron creativos, innovadores, vanguardistas y que están transformando al mundo. Totalmente cierto, Julio. Y ahí también podría llegar a caber una pregunta como papás de en qué momento, cuál es la edad a lo mejor en la cual pueda ser más beneficioso introducir a nuestros hijos en el arte, en específico, a lo mejor en el baile, en el canto, en la actuación. ¿Hay alguna edad en la que, lo hemos oído, los niños más chiquitos son los que son como más esponjita y reciben mejor la información, pero no importa si son más adultos? ¿Cómo se maneja? ¿Hay algún rango, algún, no sé, alguna edad en la cual tú consideres que sea la ideal? La ideal es en el momento en que el niño tenga ese impulso natural. Ok. Y como te había dicho, desde muy temprana edad. Si alguien es artista, y lo podemos ver, son los niños más pequeños. Entre 3 y 6 años es ideal, porque han terminado su primer periodo de formación de 0 a 3 años, que es subconsciente completamente, es tan absorbente, se llama mente absorbente en Montessori, es una son como esponja, como tú dices, pero todavía no ordenan todo. A partir de los 3 años comienzan a ordenar el mundo.
Ok. todo lo que absorbieron, ya tienen lenguaje. A los 3 años ya tienes el 86% de tu lenguaje. Fíjate qué importante de los 0 a 3 años, Sí, ¿no? Por eso hay que hablarles un montón de los 0 a los 3 años y con palabras reales, y no con, ¿no? O sea, no, sí, sí, como sí. debe de ser, para que absorban el lenguaje completo, con términos científicos, incluso lo que sea. A partir de los 3 a los 6 años va a ordenar el mundo. Todo lo que absorbió caóticamente lo va a comenzar a ordenar. Y eso es lo Ujú. que hace el material Montessori, ayudar a que ordene las cosas de más chiquito a más grande, de más profundo a más superficial, de más rugoso a más suave, etcétera, etcétera. Y eso va a llevarle al orden completo, ¿no? Después, de animales, de países, de todo, porque todo es un orden que nosotros proyectamos. De hecho, Claro. toda la ciencia es un arte. Y entonces, en este momento, cuando el niño tiene, espontáneamente empieza a actuar, empieza a cantar, empieza a dibujar, ayudémoslo. No bloqueemos su creatividad, démosle las herramientas. No estamos formando artistas, estamos formando seres humanos. Y ya ellos elegirán si van a ser artistas o no van a ser artistas. Que al fin y al cabo yo lo que te digo es, todo Claro. ser humano es artista, quiera o no lo quiera, porque tú te has creado. Y si no has sido tú no te has creado a ti mismo, pues ese es el problema. Te han creado. Exacto. Y hay veces que uno se cree lo que le han dicho que eres. Y dices, no, no, no soy. Y por eso Y en la luego nos andamos adolescencia, sorprendiendo cuando empezamos a conocernos, porque ahí es donde nos damos cuenta que realmente pues fuimos creados, como mencionas, por los papás, por la sociedad, por la religión, por lo que gustes y mandes, y llega un punto en el que te topas con pared. Qué mejor que ahorita, desde temprana edad justo, haya esa libertad, pero con esa acompañamiento y esa disciplina que tanto mencionas, que creo que no tienen, o sea, van de la mano. La disciplina ahí en los pequeñitos. ¿Cómo puedes fomentar disciplina con la creatividad dejándolos libres? Ahí ujú, pudiera llegar a haber como un poquito de conflicto en los papás que no están tan volvemos acercados a al lo Montessori. mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. La libertad no es abandono. La libertad es el dejar a alguien libre, es una responsabilidad muy grande. En Montessori no dejamos a los niños libres o sea, justamente en un abandono. Los dejamos Claro. libres en un ambiente científicamente preparado, con todas las ayuda, con todas las disciplinas atrás, para que ellos tomen sus elecciones y puedan trabajar como deben de trabajar. Entonces, yo sí te puedo decir, he sido profesor por más de 30 años en escuelas tradicionales y los últimos también, 20 años en Montessori, ¿no? Y sí te puedo decir que es mucho más complejo, mucho más arduo crear un ambiente en donde vas a dejar libre a un ser humano. Sí. Pero obviamente el ser humano no es un animalito, comprende reglas, comprende. Entonces, lo más importante para papás, como me estás diciendo, ok, sí, vas a pintar, pero vas a saber que ese es el lugar de las pinturas, que terminando de pintar vas a limpiar las pinturas y vas a limpiar tu área de trabajo y vas a volver a ordenar. Y Ok, ahí creas una disciplina en el totalmente. trabajo. Entonces, cualquier artista es un ser disciplinado y trabajador. En creatividad, fue el último nivel de estudios que yo incursioné, lo que se dice es, todos somos creativos, muchos somos muy imaginativos, muchos somos muy sensibles, pero nunca creamos nada. ¿Por qué? Porque para ser realmente creativo tienes que ser disciplinado y trabajador. Todo artista famoso que ha pasado a la historia ha sido disciplinado y trabajador. A ninguno Claro. le llegó la inspiración del cielo. Bueno, igual Mozart, no sé, a los 3 años, ¿no? Creando unas sinfonías. Sí, Pero sí, aún sí. así, Mozart trabajaba 8 horas diarias componiendo, ¿no? Octavio Paz se ponía un overall y trabajaba 8 horas diarias en su poesía. Un pianista tiene que trabajar mínimo 8 horas en la práctica. Un pintor, digo, Picasso hizo miles y miles de pinturas. Todo artista es disciplinado y trabajador. ¿Qué es lo que le tenemos que dar nosotros como padres? La estructura para que eso no se convierta en un caos, se convierta Ujú. en una disciplina y en una manera de
hacerlos mejores seres humanos al enseñarles esas cualidades. Y sobre todo al mostrarles que cuando tú transformas tu entorno y lo haces hermoso, te estás transformando adentro y estás aprendiendo a ser mejor persona. Es un gran No espejo, sé si te ha pasado, entonces. no sé si te has pasado o le ha pasado a cualquiera, incluso limpias tu casa, ya tuviste el Claro. esfuerzo de limpiar tu casa y te sientas tantito y contemplas y dices, mira qué Lo bonito. disfrutas, claro. Exacto, cuando cocinas, si tú cocinaste, disfrutas el doble o el triple y dices, ¿no? Qué Es rico lo me quedó. mismo con el trabajo, exacto, hay que darles esa oportunidad a los niños, de decir, y también se lo damos en Montessori, tenemos planeado perfectamente las 3 horas de trabajo Montessori, sabemos que va a llegar, que va a elegir un trabajo, que va a elegir a lo mejor lo más fácil que tiene, y después va a descansar un poquito, va a ser como que no sé qué de elegir, y después va a elegir su gran trabajo, va a ser una obra que le va a costar más trabajo, más esfuerzo, y va a haber un momento de contemplación y de decir, mira qué bien me quedó, y voy a ver lo que hicieron mis compañeros, y después ya hay una retroalimentación en el alma. Y no Cierto. solamente es decirles, aprende acá, es aprende aquí, aprende acá, aprende acá. Ay, Julio, me encanta de verdad esta plática y sobre todo quitarnos tantos tabúes con respecto a este sistema educativo. Muchas, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por sumar esta información a todos los que nos están viendo aquí en Creciendo. Y estoy segura que al igual que yo nos llevamos mucha enseñanza para poder darnos ese clavado interno y ver hacia dónde movernos con esa libertad de elegir lo que nos vaya a convenir a futuro. Julio, te agradezco muchísimo. ¿Hay algún teléfono, algún lado donde podamos contactarte? Pues aquí en casa pueden contactarme y bueno, también tengo mis correos particulares, pero pues de cualquier manera estamos en contacto. Yo agradezco muchísimo este espacio y sobre todo porque creo que impulsar Montessori y impulsar el arte es impulsar mejorar en la vida a Sí, la humanidad sin duda y alguna. darles una herramienta para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer menos feo este mundo. Podemos aportar Vamos a en hacerlo mucho. menos feo. Así es. Exactamente. A seguir aportando entonces. Mi querido Julio, te mando un besotote. Gracias por aceptar la invitación. Nosotros aquí en Creciendo continuamos con más. Lo que no sabías del sistema de educación Montessori. 1. El sistema educativo Montessori se caracteriza por su enfoque centrado en el niño, donde se valora el desarrollo natural de cada estudiante y se fomenta la autonomía y la toma de decisiones. 2. Los salones Montessori están diseñados como ambientes preparados que promueven la exploración y el aprendizaje independiente. El mobiliario y los materiales educativos están dispuestos de manera que los niños puedan acceder fácilmente y utilizarlos por sí mismos. 3. Se utilizan materiales educativos específicos y estructurados para promover el desarrollo cognitivo, sensorial y motor de los niños. Estos materiales están diseñados para ser manipulados de manera práctica, permitiendo a los niños aprender a través de la experiencia directa. 4. La pedagogía Montessori reconoce periodos sensibles en el desarrollo de los niños, momentos óptimos para la adquisición de habilidades específicas. Los educadores Montessori están atentos a estos periodos y adaptan su enseñanza según las necesidades individuales de cada niño. 5. El sistema Montessori busca el desarrollo integral del niño, no solo académicamente, sino también social, emocional y moralmente. Se enfatiza el respeto mutuo, la responsabilidad y la colaboración, fomentando el desarrollo de habilidades sociales y emocionales junto con el conocimiento académico. Como dato extra, ¿tú sabías que el método Montessori es un modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana María Montessori, desarrollado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? He ahí el nombre.
Pues a tomar nota, papás, por favor, esto de la educación Montessori, muchos de nosotros traíamos medio chueca la idea en la cabeza de que la libertad para los niños, la libertad en esta educación podía llevar a nuestros pequeños a algo muy, muy fuera de la realidad que se vive en una educación Montessori. Lo dejamos obviamente, como siempre, a su consideración. Estos temas que abordamos en Creciendo es justo para poder tener un crecimiento nada más en nuestra área, en nuestro entorno, me refiero a nuestra familia, a nuestro trabajo, nosotros mismos, y en esta ocasión como padres de familia, el saber esta importancia que tiene la educación Montessori dentro de las artes escénicas y también para las edades tempranas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero nuestros hijos, nuestros sobrinos, en fin, el que veamos en ellos ese despertar mental, ese despertar emocional, tiene todo que ver con lo que acabamos de platicar el día de hoy. Les agradezco muchísimo, dejo redes sociales de igual manera y WhatsApp para que se comuniquen con una servidora y personalmente les estaré contestando. Nos vemos en la siguiente, aquí en Creciendo con Ara Rangel.